Bueno, entonces les voy a hablar un poquito del trabajo que hice, que vengo haciendo después de mi tesis de doctorado, en donde he trabajado en regeneración natural en bosques que han sido intervenidos o degradados o tierras que han sido utilizadas en agricultura y ganadería. Pero antes voy a hablarles un poco del proceso de sucesión ecológica y de regeneración, una parte un poco teórica. Entonces, acá está un poco la estructura de la charla. Voy a hacer una rápida introducción sobre los patrones y las consecuencias de la deforestación, pero en realidad no me voy a enfocar sobre la deforestación, no es mi tema principal, sino sobre lo que pasa después de la deforestación cuando una tierra es abandonada. Entonces voy a explicar un poco qué es una sucesión ecológica y en una tercera parte voy a mostrarles los resultados de mi investigación que se realizaron en dos países distintos, uno en Costa Rica y el segundo en Brasil. Y voy a terminar la charla con unas conclusiones muy cortas y muy generales sobre estos temas. Entonces acá en esta foto vemos un bosque maduro que queda en la Guyana Francesa. Ese fue el lugar en donde yo hice mi tesis de doctorado, que hice en la Universidad de Toulouse, pero el trabajo de campo lo hice en la Guyana Francesa, que es un departamento francés que queda entre Brasil y Surinam. Y entonces acá podemos ver, bueno, esto es como una especie de montaña de granito que le dicen Inselberg, que queda al lado de la estación que tenemos acá. Y cuando uno subía acá, que quedaba como a media hora, 40 minutos a pie de la estación, uno podía ver así el mar verde de un bosque muy, muy maduro, dado que en la Guyana Francesa, como es un departamento francés, pues no hay mucha intervención, todo lo importan de Francia y no se cultiva mucho la tierra ni se usa mucho para ganadería. Todas las actividades humanas están concentradas en la costa y en realidad los bosques están en bastante buen estado. Una cosa importante es que, fíjense que yo uso la palabra bosque maduro para decir que es un bosque muy viejo, muy antiguo, y no uso la palabra de bosque primario porque no se sabe muy bien si esos bosques maduros son realmente primarios, bosques vírgenes, así como tal, que nadie haya entrado nunca. Eso existe más bien poco. Por ejemplo, acá cerca de la estación se han encontrado restos de vasijas, en las piedras se ha visto que afilaban cuchillos o hachas y otro tipo de instrumentos. Entonces ese bosque no es virgen, ha sido seguramente utilizado y ha habido asentamientos humanos, pero es un bosque muy maduro. Y esta foto la podemos contrastar con esta, no sé si se vea muy bien, hay bastante luz, pero es una foto satelital del el bosque amazónico en Brasil, en donde vemos acá una carretera y toda la extracción de madera y la intervención en el paisaje que se hace, en donde esto se le llama una deforestación en espina de pescado. Entonces vemos acá, digamos que para maximizar la superficie, así mejor, muchas gracias, para maximizar la superficie, digamos, en donde uno puede entrar al bosque, se hacen estas carreteras pequeñas que vienen perpendiculares a la carretera principal, y en toda esta parte puede haber extracción de madera o de otros recursos naturales. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se ve un bosque después de haber sido talado, y lo que me va a interesar a mí es qué es lo que pasa aquí. Si este bosque fue talado para hacer un cultivo o para meter vacas y por X o Y motivo no se pudo, este bosque es abandonado, digamos, esta tala es abandonada, y aquí el bosque va a regenerar. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo se regenera, qué es lo que pasa, cuál es ese proceso. Y esto es supremamente importante porque el recurso bosque es un recurso en el cual depende fuertemente la civilización humana. Acá les estoy mostrando lo que pasó en la isla de Pascua, que es una isla muy pequeñita que está por acá en este cuadro. Acá ahora no la veo, pero creo que es una de estas muy pequeñas,
y es una isla volcánica que tiene 3 volcanes, uno principal y 2 pequeños en estos triángulos, y la civilización que había en esta isla utilizaba rocas que salían de esta parte de este volcán, rocas basálticas, para esculpir estas piedras que son muy famosas, yo creo que todos acá la han visto. Pero entonces esculpían las piedras acá, esas figuras las esculpían acá, y luego utilizaban todo un sistema muy complicado para transportar esas esculturas a toda la isla en donde estaban. Acá vemos que en todas estas partes había esculturas, pero entonces para eso usaban árboles, ¿no? Talaban los árboles y los usaban, digamos, los ponían, los acostaban y hacían rodar las figuras sobre estos árboles. Entonces hubo una tala muy intensiva, tan intensiva que acabaron con el bosque. Entonces también había cultivos en esta parte, y como talaron esta parte del bosque, entonces el clima cambió, porque todos los vientos que llegaban acá antes, el bosque los frenaba, y como ya no había bosque empezó a haber más erosión, entonces acá ya no se pudo cultivar, ya no había más árboles, y finalmente esa civilización se extinguió totalmente. ¿Y se extinguió por qué? Por la deforestación, ¿no? Entonces en las civilizaciones que no han sabido tener un buen manejo del bosque simplemente se extinguen porque es un recurso imprescindible para nosotros. Entonces hoy vemos en las fotos de las Islas de Pascua que el paisaje es así como un potrero en donde no hay nada, pero originalmente en las Islas de Pascua había bosque. Había mucho viento y era un bosque muy bajo, pero había bosque en casi todas partes, y hoy en día es imposible que ese bosque regenere de nuevo porque ya el clima cambió, hay demasiado viento, y entonces a las especies, pues ya de por sí es una isla, entonces no hay fuentes de semillas, pero si ya no hay bosque, pues muy difícil que venga una semilla de estas otras islas, y cuando llegan, pues es muy difícil que se establezca un bosque porque ya las condiciones ambientales no permiten que ese bosque se desarrolle. Acá vemos los patrones de deforestación global en el mundo. Entonces vemos acá todo esto verde, digamos, es la cobertura vegetal de bosques actuales, y en rojo vemos en donde hay pérdida. Este mapa lo saqué de una fuente que es la evaluación de ecosistemas del milenio, que es del 2000, pero entonces del 2000 al 2012 esto ha mejorado mucho, y acá, por ejemplo, en toda esta parte andina esto sería muchísimo más rojo, acá también sería mucho más rojo, y acá vemos, por ejemplo, en todas estas partes de Europa se ha ganado bosque, que es este color verde, pero en general vemos que el rojo está en los trópicos. Acá, digamos, en todas estas islas de Asia del suroeste hay una deforestación muy intensiva, y desde hace 20 años pues se ha perdido más de la mitad del bosque, entonces podemos estar enfrentando una crisis muy grave. Acá podemos ver cuáles son los países que mayores tasas de deforestación tienen. Entonces vemos que el principal es Brasil, seguido por Indonesia, y luego vemos otros países, por ejemplo Rusia. Sin embargo, es importante anotar que esto es en número de hectáreas por año. Entonces, si un país es más grande, pues evidentemente va a tener mayor número de hectáreas al año deforestado. Por eso Rusia está en tercer lugar. Pero en realidad, si lo hacemos relativo al tamaño del país, Indonesia estaría de primeras, Brasil estaría entre los primeros 5, pero la República Rusa estaría después. Papúa Nueva Guinea, fíjense que es un país muy pequeño y sin embargo está de cuartos. Esto no es números relativos sino números absolutos, y vemos que casi todos estos países, aparte de Rusia y Estados Unidos, que son países muy grandes, de mucha superficie, todos estos países son tropicales. Entonces la mayor tasa de deforestación y las mayores áreas deforestadas están ocurriendo en los países tropicales, que es donde encontramos la mayoría de las especies de fauna y flora.
acá podemos ver, esto es para mostrarles un poco cuáles son las causas de la deforestación. Esto es en el Amazonas brasilero, entre el 2000 y el 2005, y podemos ver que la principal fuente de deforestación es la potrerización, ¿no? El uso de ganado, y se podría decir que acá es también una fuente muy importante con eso y la agricultura, acá a pequeña escala, que en Brasil es responsable del 20 al 25% de la deforestación. Entonces la agricultura a pequeña escala puede ser también y ha solido ser una fuente muy importante de deforestación. Acá, por ejemplo, vemos cómo ha variado la tasa de deforestación en el Amazonas brasilero desde el 88 hasta el 2011, y vemos que ha habido como unos cambios positivos en los últimos años, dado que las tasas han disminuido. Voy a empezar a usar este aparatico acá. Esto ha disminuido bastante, y todo esto no es realmente por temas de conservación, de incentivos políticas de conservar el bosque, claro que las ha habido, pero yo creo que esto es más el resultado de cambios económicos, ¿no? Finalmente la economía rige sobre las preocupaciones medioambientales, y finalmente ha sido cambios en la economía, las palmas, etcétera, que han permitido que las tasas de deforestación disminuyan en Brasil. Entonces, bueno, todo esto de la deforestación, como les ilustré con el ejemplo de las Islas de Pascua, es muy grave, pero más específicamente, los bosques tropicales contienen por lo menos el 50% de las especies terrestres de plantas y animales. Entonces, si destruimos los bosques tropicales, pues destruimos el hábitat principal de todas estas especies, y podríamos estar enfrentándonos a una crisis de extinción masiva. Todavía no lo sabemos, pero sabemos que hay muchas especies que están desapareciendo. En Hawái, por ejemplo, donde ha habido muchas especies introducidas, se han perdido muchísimas especies, pero muchísimas, es más del 60% de las especies. Y dado que es una isla, en esa isla han evolucionado muchas especies endémicas, es decir, que solo se encuentran ahí. Entonces, si se pierden, pues se pierden en lo absoluto, no hay manera de volver a recuperar esas especies. Además de ser un resguardo para la mayoría de las especies que encontramos en la Tierra, los bosques contribuyen con el equilibrio del ecosistema, porque influyen mucho en el ciclo y en el flujo de la materia. Por ejemplo, mantienen la radiación solar en equilibrio, absorbiendo el albedo del sol. Entonces, por ejemplo, en los bosques boreales, cuando no hay bosque, la luz es reflejada mucho más, ¿no? Entonces permiten que la luz no sea tan reflejada. Mediante la fotosíntesis, toda esa biomasa de plantas que tenemos, mediante la fotosíntesis, provee el 40% del oxígeno que tenemos en la atmósfera. Esto es solo los bosques tropicales. Solamente los bosques tropicales proveen el 40% del oxígeno que respiramos. Además, mantienen los patrones de precipitación mediante la evapotranspiración. Yo no sé si han escuchado que cuando se tala el bosque en la Amazonía, en donde llueve mucho, deja de llover. Es porque en realidad las nubes que hay provienen de la evapotranspiración, ¿no? De toda la transpiración que sale de las plantas, ¿no? Las plantas absorben agua, pero la botan a través de los estomas, y cuando no hay plantas, cuando hay tala rasa, pues ya esa agua, toda el agua que llueve se infiltra en el suelo y no vuelve a subir a formar nubes, entonces deja de llover. Y si deja de llover, pues se vuelve muy seco y es muy difícil que vuelva a crecer el bosque de nuevo, ¿no? Entonces se interrumpe el ciclo del agua. Además, permiten mitigar todos los efectos del calentamiento global y de los cambios globales, pues almacenan CO2. Ustedes saben que mediante la fotosíntesis las plantas absorben CO2 y botan oxígeno. Entonces, por eso es que... no, sí funciona. ¿Cómo es? Bueno. Entonces, por eso es que proveen con el 40% del oxígeno, pero además disminuyen el nivel de CO2 atmosférico. Entonces, cuando talamos el bosque,
pues ya no tenemos dónde almacenar ese CO2 que estaba almacenado bajo la forma de madera en todos los troncos. Los troncos están principalmente formados de carbono. Las plantas absorben el CO2, lo metabolizan y lo transforman en azúcares, y en esos azúcares encontramos toda la lignina que hace parte de la madera. Además, cuando talamos un bosque, generalmente lo quemamos. Entonces básicamente es coger toda esa biomasa y botarla de una a la atmósfera bajo la forma de dióxido de carbono. Pero entonces, como les dije, esta charla va a ser más optimista que pesimista. Esta introducción fue un poco pesimista, pero lo que queremos saber es qué pasa después de que la tierra ha sido abandonada, ¿no? Entonces hay tala, hay cultivos, pero luego generalmente la tierra es abandonada y el bosque regenera. Entonces lo que vamos a ver en esta parte es cómo regenera esa tierra. Entonces resulta que, por ejemplo, en Puerto Rico, que está ahí, que está acá, tenemos acá, esa isla estaba llena de bosque al principio del siglo XX, y poco a poco fue siendo cultivada y fueron poniendo vacas y cultivos. Entonces a principio del siglo ya no había casi bosque, ¿no? Entonces fue totalmente deforestada y había, no sé, 5% de bosque a principios del siglo XX. Pero con la Segunda Guerra Mundial la economía cambió, y como Puerto Rico hace parte de Estados Unidos, entonces digamos todo ese auge económico que tuvieron los Estados Unidos también tuvo repercusiones en Puerto Rico, y la economía se terciarizó mucho. Entonces hubo un éxodo rural muy importante. Todo el mundo se fue a la ciudad a trabajar en el sector terciario y abandonaron esas tierras. Entonces el resultado hoy en día es que Puerto Rico es principalmente bosque, de nuevo, casi toda la isla está cubierta de bosque, pero son bosques secundarios que regeneraron después de haber sido intervenidos. Pero pues eso fue muy bueno. Eso quiere decir que cuando se abandonan las tierras, el bosque vuelve a regenerar y volvemos a tener otra vez una biomasa que seguramente va a poder cumplir con todas estas regulaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Como proveer oxígeno, almacenar CO2, permitir que haya un ciclo del agua que permita que haya precipitaciones, etc. Entonces, a partir de esto, estos dos autores, Joe Wright y Helena Müller-Landau, publicaron un artículo en donde tratan de generalizar estos patrones, y ellos muestran que en donde hay mayor deforestación es cuando la densidad rural es muy importante. Entonces con esto estaban mostrando que la principal fuente de deforestación son los hombres, los campesinos, digamos, que todo el cultivo, así sea a pequeña escala, todo el uso de la tierra a pequeña escala, así sea para ganadería o para cultivos, es la mayor fuente de deforestación. Entonces vemos acá una relación negativa entre el potencial de bosque que queda, o sea, acá queda el 100% del bosque, y esto es cuando la población rural es muy poco densa. En cambio, cuando tenemos mucha población rural, pues el potencial de bosque que queda es muy bajito. Y esto lo encontramos tanto en África como en América, como en las penínsulas de Hindú-Malayas, que son todo en el trópico. Pero al mismo tiempo estamos viendo que hay de manera generalizada un éxodo rural muy importante. Entonces acá yo siempre me enredo cuando leo esto, pero vemos acá los cambios poblacionales a lo largo del tiempo en los países desarrollados urbanos. Entonces vemos que han ido aumentando, pero ya están estables, y en los países desarrollados vemos que la población rural está disminuyendo, ¿no? Entonces ya cada vez hay menos gente en el campo en los países desarrollados, y en los países en vía de desarrollo vemos que en el campo la población se está estabilizando, y de hecho tal vez está empezando a bajar. Acá vemos incipientemente que tal vez está empezando a bajar, mientras que la población en las ciudades pues está aumentando y todavía no hemos llegado a una saturación. Entonces con esto
estos autores concluyen que está habiendo un éxodo rural generalizado en los países tropicales también, y por eso publicaron un artículo en donde dicen que pues seguramente esos bosques se van a recuperar. Este artículo se llama El futuro de las especies tropicales de bosque, y dicen que finalmente todo ese gran pánico en frente a una crisis de extinción masiva, pues seguramente no está bien fundado, porque cuando siga habiendo éxodo rural, va a haber muchas tierras que van a ser abandonadas, y que por eso pues ese bosque va a regenerar. Entonces dicen en una frase acá: la mayoría de los bosques secundarios tienen el potencial de volver a tener una estructura y una composición en especies similar a la de los bosques primarios a largo plazo. Entonces este artículo, cuando lo publicaron en 2006, generó muchísimo debate, y hubo una serie de artículos que sacaron como otro artículo respondiendo a este artículo de Joe Wright y Elena Müller-Landau. Y por ejemplo, Toby Gardner y sus colaboradores retan la validez de este supuesto que dicen ellos dos, y dicen que piensan que esas predicciones tan optimistas le quitan importancia a los bosques maduros que existen. Claro, porque si uno dice, bueno, si uno tala un bosque maduro, un bosque primario, pues igual va a regenerar, entonces no importa si lo talamos, igual va a regenerar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo que tenemos es que proteger esos bosques maduros y no talarlos, porque no sabemos cómo van a regenerar los bosques, no sabemos si realmente esto que dicen acá sea cierto. O sea, puede que un bosque regenere pero que vuelva a ser igual al que haya antes, eso no lo sabemos. Y de hecho hay otros autores como Barry Brook y Corey Bradshaw que llegan hasta decir que los bosques secundarios son comunidades paupérrimas y que tienen una pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces muchas veces hablan de junk species, como cuando uno habla de comida chatarra, junk food. Entonces dicen que las especies que están en esos bosques secundarios son como especies chatarra, y que finalmente no son las mismas que había originalmente, entonces que regeneren esos bosques no sirven para nada. Entonces aquí realmente vemos dos visiones muy opuestas, una visión súper positiva y una visión súper negativa. Entonces una de las ideas del trabajo que yo realicé fue tratar de ver cuál era la realidad, ¿no? Seguramente ninguna de las dos, sino una realidad más intermedia. Pero antes de mostrarles mi trabajo de investigación, les quiero comentar un poquito cómo se regenera un bosque después de ser degradado. Entonces, en un bosque, después de ser degradado, ocurre lo que llamamos una sucesión ecológica. Entonces, en esta sucesión, acá por ejemplo, esto es una ilustración de una sucesión ecológica que ocurre en un bosque templado, que no es un ejemplo muy tropical, pero me parece que ilustra bien qué es lo que pasa. Acá tenemos el bosque maduro, con las especies típicas de bosque maduro, y cuando hay una tala y un abandono, el bosque empieza a regenerar, pero estas especies que hay acá no son las mismas especies que hay acá. O sea, estas especies no se pueden venir a establecer acá así tan campantemente, sino que necesita que haya unas especies que sí les guste la luz y que les guste este terreno que está tan perturbado, que generalmente suelen ser pastos y gramíneas, y estas especies cambian un poquito este medio y permiten que otras especies la reemplacen y regeneren, y estas especies a su vez cambian también el medio ambiente, permiten que la tierra ya no sea tan compacta, empieza a haber un poco más de sombra, y entonces permiten que otras especies la reemplacen, y así sucesivamente hasta llegar a un bosque maduro. Entonces por eso se habla de un reemplazo secuencial de individuos pertenecientes a una especie o a un grupo de especies por otros. Entonces es un proceso temporal y va progresando hasta llegar a un estado terminal estable. Me voy para allá, pero puedo hacerlo desde acá. Entonces podemos hablar de una sucesión primaria que ocurre a partir de la aparición de un sustrato que está intacto y que no ha sido colonizado previamente. Entonces acá por ejemplo tenemos
una foto del río Duda, en donde en este meandro del río se movió un poquito y apareció este banco de arena. Entonces aquí en este banco de arena, pues nunca habíamos tenido un bosque antes, entonces acá lo que va a ocurrir es una sucesión primaria. Entonces, como vemos una franja de pastos muy cortos, y acá vemos una franja como de herbáceas más altas, acá vemos una franja de arbustos, acá vemos una franja de bosque que no se ve muy diverso, que tiene como 2 o 3 especies, y detrás vemos una franja de bosque maduro ya más diverso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, digamos que poco a poco, esta franja de pastos seguramente va a ir avanzando, porque va a ser la única que va a poder establecerse en este suelo tan arenoso. Si cogemos semillas de acá y las sembramos acá, no va a funcionar, no van a regenerarse, no van a germinar. Solamente estas van a poder colonizar este sustrato, pero al tiempo estas, ya habiendo estado acá, van a crear materia orgánica, van a cambiar el suelo y van a permitir que estas se establezcan acá, y estas a su vez van a haber cambiado el suelo y van a permitir que estas se establezcan acá. Acá ya vemos que hay más sombra, entonces estas van a poder reemplazar a estas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto se llama una sucesión primaria, en donde, digamos, todas estas tipos de bosque van a avanzar hacia adelante, y va a haber el reemplazo secuencial de especies o de grupos de especies. Esto también puede ocurrir, podemos ver a veces unas microsucesiones en las piedras, en donde a veces vemos que en las piedras hay líquenes, en donde solo se puede establecer el líquen, y encima del líquen a veces se establecen algunos musgos. Entonces ahí tenemos una mini sucesión primaria, en donde en esa piedra antes no había nada, y el líquen permite que otras especies se establezcan. Entonces ahí la sucesión es bastante corta, pero también es una especie de sucesión. Y la sucesión secundaria es la que ocurre a partir de un sustrato que ya ha sido, acá me equivoqué, acá esto está mal, perdón. Es una sucesión que ocurre a partir de un sustrato en donde ya ha habido un bosque antes. Entonces, por ejemplo, acá había un bosque, lo tumbaron, lo quemaron, y este bosque, si esta tierra si no es utilizada para ganadería o para agricultura, pues vamos a tener de nuevo un bosque. Entonces es muy importante entender este concepto de especies pioneras, pues son aquellas que van a iniciar la colonización de este sitio que ha sido perturbado, y estas especies tienen un conjunto de rasgos que son muy importantes. Entonces generalmente tienen un crecimiento muy rápido, necesitan de mucha luz para su germinación, las semillas tienen una latencia muy prolongada y tienen altas tasas de dispersión. Entonces este es el caso de los yarumos, que yo creo que todos los hemos visto en el borde de las carreteras. De hecho ahora en Bogotá hay muchos que están sembrando. Entonces estos yarumos justamente solamente crecen cuando hay mucha luz, pero entonces se llaman especies oportunistas, ¿no? Como no saben en dónde va a haber mucha luz, tienen que estar en todas partes. Entonces por eso producen semillas muy pequeñitas, muchos millones encontramos por cada árbol. Entonces, como son tan pequeñas, eso les permite ser dispersadas muy lejos, tienen altas tasas de dispersión y caen en cualquier parte. Entonces, apenas hay un claro de luz, ahí está la semilla esperando a que haya luz, y pueden germinar, y la idea es que crezcan muy rápido, porque como no son tan competitivas, finalmente lo que quieren es crecer muy rápido para reproducirse. Entonces, por ejemplo, en muchos estudios de bosques maduros, a veces uno piensa, bueno, en un bosque maduro no debería haber especies pioneras, pero si uno se fija, hay semillas de estos yarumos en todas partes, simplemente que no pueden germinar y están ahí esperando la oportunidad para germinar. Entonces, generalmente tenemos primero las especies pioneras, que pues acá puse cecropia, hay muchas especies de cecropia, pero también está Heliocarpus, muchas hierbas, en fin, hay varias especies de pioneras, que son las primeras en llegar, están caracterizadas, como ya dije, por este tipo de rasgos, y
Estas pioneras no pueden regenerar de ellas mismas porque las pioneras solo regeneran a pleno rayo de sol. Entonces cuando ya las pioneras crecen y se forman un bosquecito, un dosel, pues ya ellas mismas no pueden regenerar ahí debajo, entonces son reemplazadas por otras especies de sucesión temprana, como las guareas, guarea guidonia, por ejemplo, que le gusta la luz, pero no necesita estar a pleno rayo de sol para germinar, y poco a poco estas de sucesión temprana son reemplazadas por especies de sucesión tardía, como Hymenea curvaril, y terminan siendo reemplazadas por las especies que son típicas de bosque maduro. Entonces estas especies de sucesión tardía tienen unos rasgos que son un poco opuestos, que tienen bajas tasas de crecimiento, una longevidad mucho más larga y altas tasas de supervivencia.